Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los queridos hermanos que puedan ver este video. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger, de Venezuela, conocido como Luis Alfinger. En esta mañana tarde, porque en Venezuela ya es de tarde, me encuentro con el hermano Luis Rosales, que el cual se encuentra en el estado de Washington, Estados Amén. Unidos. Dios los bendiga. Allá, amén. Y el hermano Ángelo en México. También vamos a presentar el tema sobre la palabra cristianos en lo que es el análisis textual bíblico, el análisis histórico de acuerdo a las evidencias y el análisis que también nos puede llevar a lo que es bíblico, a lo que es también histórico y a lo que también es la opinión de algunos eruditos que han llevado este tema. Muy importante este tema, mis hermanos. Entonces, en esta tarde, mañana, hago esta presentación para que mis hermanos lleven su análisis de acuerdo a lo que ellos han investigado. Primero, el hermano Luis Rosales va a hacer su exposición y a lo cual le seguirá el hermano Ángelo allá en México. Comienza mi hermano Luis Rosales. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y los suyos en este hermoso día, y a todos nuestros oyentes. Bueno, a mí me tocó la parte de patrística, de evidencias patrísticas sobre el término cristianos, y si los padres de la iglesia temprana, tanto apostólicamente hablando, o los discípulos de los apóstoles, en sus escritos se encuentra esta palabra cristianos, ¿ok? Si me permiten, voy a compartir mi imagen para poder así llevar el estudio, no solamente verbal, sino visualmente. Vamos a ver. Ok, hermano, ustedes me dicen si se ve la imagen o no. Ahí comienza a verse. Muy bien. Ah, Permíteme un poco para que se mire claro. Ok, al escudriñar la materia patrística, vemos que el término cristiano es la traducción inglesa del griego cristianismos, entre otras variantes, y se testigua por primera vez alrededor del año 110 después de Cristo en los escritos de Ignacio de Antioquía, en su carta a los Magnesios, capítulo 10, versículos 1 y 3. Entre otros. La palabra es una expansión de cristiano, que se usó inicialmente para los miembros del movimiento de Jesús en Antioquía en los años 30 y 40 después de Cristo. Entonces, básicamente, el primer evidencia patrística se encuentra con Ignacio de Antioquía, ¿ok? Y yo me basé, o sea, en los primeros 3 siglos. No llegué a Nicea, pero bien podía haber llegado a Nicea y post-Nicea, o después de Nicea, que aún en los escritos en Nicea y en los escritos después de Nicea, en la iglesia se encuentra esta palabra. Pero como nos estamos basando solamente a la iglesia temprana, nomás llegué hasta Cipriano, ¿ok? Pero vamos por partes. Entonces, Ignacio de Antioquía era compañero de Policarpo bajo el discipulado del apóstol Juan. Y en sus escritos, como podemos ver, permíteme, en su carta a los Magnesios se puede encontrar el término cristianos. ¿Ok? Permíteme, yo creí que aquí lo tenía listo, pero ahorita lo encuentro con rapidez. Para que vean que no es solamente conclusión mía. Ignacio. Aquí está Ignacio. Un momentito, hermanos míos. Vamos a ver aquí. Ahí mero. A los magnesios. Aquí va. En el capítulo 10, versículo 3. Lo puedo traducir en español, pero no hice todo eso. Yo solamente quería
rápidamente repasar el autor y dónde se encuentra la palabra, ¿ok? Entonces ahí está, Ignacio a los magnesios, ¿ok? Ahí es donde primeramente se ve en la historia, en la materia patrística, la palabra cristianos. Y continúa en todas sus otras cartas, ¿verdad? A los efesios, a los trayanos, a los romanos, a los Filadelfia, a los de Esmirnia, a Policarpo, en fin, proseguimos. También se encuentra en el Didache, ¿verdad? Que según los eruditos se compuso entre los años 80 a 120 después de Cristo. Pero como me estoy basando a los padres patrísticos, sigo a Clemente de Roma, ¿verdad? En el año 30 a 100 después de Cristo, parece haber estado en Filipos, en Filipenses 4:10, con el apóstol Pablo. En el año 57 después de Cristo fue copresbítero con Linus, 2 Timoteo 4:21, y Cletos, el tercer obispo de Roma, heredando el gobierno de la iglesia romana. Y ahí también, ahí mismo, en Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, o sea, en sus escritos vemos el término cristiano. Puedo llevarlos ahí, hermanos, pero yo creo que sería muy arduo hacerlo. Uh, no sé si gusten que lo haga con cada padre que yo mencione, poder ir a la evidencia escritural. Permítame. Si tú Vamos a ver. gustas, sí, mi hermano. Sí, sí, hazlo. Hazlo de una No, manera escritural. vamos a ver. A Clemente. Clemente de Roma. En Primera Clemente 3, ahí vemos la palabra cristianos, ¿ok? Como dije, como en el principio no la traducía al español, lo puedo traducir en español, pero no lo hice. Yo solamente quiero llevarlos que aquí en este estudio de escritos patrísticos ante Nicea, es un volumen de más de 20 libros y aquí se encuentran los escritos de Clemente. Y en Primera Clemente 3 vemos ahí que él menciona la palabra cristiano, cristiano. Bueno, permíteme, por ejemplo, traducir esta al español, si me lo permiten, para que se den idea de lo que él está hablando aquí en Clemente. Un momentito. Ok, perciban. Dice, por esta razón la justicia y la paz ahora están lejos de ti, en la medida en que cada uno abandona el temor de Dios y queda ciego en su fe, ni camina en las ordenanzas de su nombramiento, ni actúa como cristiano, sino camina después de sus propios deseos malvados. Como una exhortación, pero en esa exhortación él menciona esa palabra, cristiano. Entonces, desde una edad temprana, en los escritos de Ignacio y de Clemente, en el primer siglo ya tenemos esta palabra cristianos. ¿Okay? También está Policarpo de Esmirna, en la carta a su martirio, en el año 69 a 155 después de Cristo. Era compañero de Ignacio bajo el discipulado del apóstol Juan, al ángel de la iglesia de Esmirna, que muchos eruditos creen que este fue ese ángel de la iglesia en Esmirna que se revela en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? También ahí vemos en el martirio de Policarpo la palabra cristianos. ¿Okay? Vamos a ver aquí un momentito. Policarpo. Policarpo. El martirio de Policarpo. Aquí vemos. Perciban. Ok. Perciban lo que dicen Policarpo en sus escritos. Vamos a ver.
Permítanme, hermanos. Y lo quería hacer en vivo para que diga la gente, para que no diga la gente que yo estuve cambiando los escritos. No, como ustedes ven, lo estoy haciendo paste, lo estoy copiando del escrito, o sea, de la materia en vivo a Google Translate para traducirlo. O sea, yo no estoy manipulando el texto. Dice, pero antes esto, toda la multitud maravillado por la nobleza de la mente mostrada por la raza devota y piadosa de los cristianos gritó, fuera los ateos, que se busque a Policarpo. ¿Ok? Y aquí se mira en dónde está en la epístola encíclica de la iglesia en Esmirna, en los padres apostólicos con Justin Martyr e Ireneo. Vamos a proseguir. También están en los fragmentos de Papias, en los fragmentos de Papias, en el año 70 a 155 después de Cristo, Papias tiene el crédito de asociarse con Policarpo en la amistad del propio apóstol Juan y de otros que habían visto al Señor. La información principal con respecto a Papias se da en los extractos hechos entre los fragmentos de las obras de Ireneo y Eusebio. O sea, los fragmentos de Papias se encuentran por medio de las obras de otros padres de la iglesia, Ireneo y Eusebio. Fue obispo de la iglesia en Hierápolis, una ciudad de Frigia, en la primera mitad del siglo II. ¿Okay? Perdón, Papias. Vamos a ver ahora a Papias. Los fragmentos de Papias. Aquí está. Ok, vamos a ver. Está la introducción y después nos lleva a los fragmentos. Ok, aquí está. Al parecer parece nomás una sola vez en los fragmentos de Papias, pero perciban lo que aparece. Permítanme. Muy bien, fragmentos de Papias 15. Los primeros cristianos llamaron a los que practicaban una inocencia piadosa niños, como lo afirma Papias en el primer libro de las exposiciones del Señor y Clemente Alejandrinos. Fragmentos de Papias. Ok, ¿dónde más se encuentra? Vamos a ver. También se encuentra en la predicación de Pedro, ¿verdad? Cerca 100 a 150 después de Cristo, la fuente principal del conocimiento es Clemente de Alejandría, quien hace una serie de citas, la predicación de Pedro. Está Justino Mártir, un gentil, pero nacido en Samaria. Él nació en Samaria, cerca del pozo de Jacob, y en sus escritos también se encuentra la palabra cristianos. Ok, Justin Martyr. Para que no se largue esto, nomás voy a presionar aquí donde se encuentra para que vean. Se encuentra en su apología en el capítulo 4. Ok, en el capítulo 4. Se encuentra a través de sus escritos. Ok, pero primera aparece en su apología, su primera apología, capítulo 4. Justín Martino. Ok. Vamos a Ireneo, 120 a 202 después de Cristo, fue un obispo griego que se destacó por su papel en guiar y expandir las comunidades cristianas en lo que ahora es el sur de Francia. Ireneo, muy famoso el Ireneo entre los apologistas. Ireneo, vamos a Ireneo. Vamos a Ireneo. Se encuentra en Ireneo en contra de las herejías. Bueno, vamos a ver para que vean. Sí me gustaría traducirlo, que no voy a traducir cada uno porque se alargaría esto, pero vamos a traducir para que miren lo que dice Ireneo en uno de sus escritos, ¿ok? Acerca de la palabra cristianos. Ireneo contra las herejías, aquí es donde aparece.
declaran que ya no son judíos y que aún no son cristianos y que no es apropiado hablar abiertamente de sus misterios, sino mantenerlos en secreto, preservando el silencio. ¿Okay? Y como ven, aparece bastantemente en los escritos de Ireneo. Vamos a proseguir. Está también la epístola de Matetes, la epístola de Matetes a Diognetos. Matetes significa discípulo. Y esta epístola, según los eruditos, se escribió cerca del año 130. El autor es anónimo de esta epístola, pero se da a sí mismo el título de Matetes, un discípulo de los apóstoles. Matetes era posiblemente un catecúmeno del apóstol Pablo o de uno de los asociados del apóstol. Matetes es quizás el primero de los apologistas cristianos. La epístola de Matetes. Vamos a ver lo que dice Matetes. Permítanme. Se me hace que entramos al segundo volumen de este estudio. Permítanme. Permítanme, hermanos. Ok. Vamos a ver aquí, Matetes. Aquí está. Epístola a Diognetos. Perciban lo que dice. Esa también la va a traducir, nomás para que vean lo que dice. Diognetos, capítulo 2, versículo 6. ¿Ok? Perciban lo que dice este apóstol de los discípulos. Perdón, este discípulo de los apóstoles. La epístola de Diognetos. Por esta razón odias a los cristianos, porque no consideran esas cosas como dioses. ¿Ok? Interesante lo que dice esta epístola a Diognetos. Vamos a ver ahora lo que sigue. Está Teófilo de Antioquía, cerca de 115 a 181. Unos eruditos lo ponen al 188 después de Cristo. Él es el sexto obispo de Antioquía, según Eusebio, en Historias Eclesiásticas, capítulo 4, versículo 20. Primero en mencionar la palabra tipo de Trinidad. Segundo libro, capítulo, que dice aquí, 14, versículo 1. Muchos atribuyen la palabra Trinidad a Tertuliano, ¿verdad? Trinitas. Pero en realidad la palabra primero aparece en Teófilo de Antioquía. Bueno, también esto sería bueno de que lo presentara, ¿verdad? Para que la gente viera. Vamos aquí. Vamos a ver. Teófilo de Antioquía. Permítanme, hermanos, perdón. Aquí está, Teófilo de Antioquía. Introductor. Ok, aquí vemos. Teófiles Antioquia a Autolicus. Ok, percibe lo que él dice aquí. Un momentito. Ok, desde entonces, mi amigo, me has asaltado con palabras vacías, jactándote de tus dioses de madera y piedra, martillados y fundidos, tallados y tallados, que ni ven ni oyen, porque son ídolos y obras de manos de hombres. Y dado que además me llamas cristiano, ok, como si fuera un nombre condenador, yo por mi parte reconozco que soy cristiano y llevo este nombre amado de Dios con la esperanza de ser útil para Dios. Ok, Teofilio le escribe una carta a Autolicus. Autolicus era amigo de él, pero era un incrédulo, un inconverso. Entonces Teofilio hace esta carta de apologética, defendiendo la fe cristiana. Y Autolicus, pues ya vemos que él tenía a los cristianos como mal.
no los veía con buen ojo. Y bueno, puedo presentar lo de la Trinidad, pero ese es otro tema, ¿verdad? No quiero gastar tiempo ahí. En el escrito de Teofilo. Ahora vamos a los escritos de Atenagoras, cerca del 177 después de Cristo. Atenagoras era un filósofo ateniense que había abrazado el cristianismo y que su apología, o como él la llama, embajada, fue presentada a los emperadores Aurelio y Cómodo alrededor del año 177 después de Cristo. Es la primera carta que vemos de un cristiano escribiéndole a los emperadores romanos. ¿Okay? Está también Clemente de Alejandría, que ya aquí pasamos a Egipto. ¿Okay? En el año 153 al 193, unos eruditos los ponen al año 153 al año 217 después de Cristo. Se convirtió en el sucesor de Pantaenus en la escuela de catequises y tuvo a Origen como su alumno. Entonces, Origen era el alumno de Clemente de Alejandría, ¿ok? Y también en sus escritos vemos la palabra cristianos. Vamos ahí, vamos a ver, Clemente de Alejandría, permítame. Oh, perdón, hermanos. Clemente de Alejandría, nota introductoria, vamos a pasar las notas introductorias. Cada libro tiene su introducción y todo eso. Pero pasemos a los escritos en sí. Vamos a ver. Introductoria. Vamos a ver. Perdón. Pasemos. Ok, aquí vamos. En su exhortación a los paganos. Ok. Vemos que él usa esta palabra. Permítanme. Ok. En su exhortación a los paganos, en el capítulo 12, vemos desde el versículo 2, empieza ahí él a aparecer pues la palabra cristianos. Vemos lo que dice, para que no haya duda. Es ahora entonces de que digamos que el cristiano piadoso solo es rico y sabio y de noble nacimiento, y así llamarlo y creerle que es la imagen de Dios y también su semejanza, habiéndose convertido en justo, santo y sabio por Jesús, Cristo, y hasta ahora como Dios. De acuerdo con esto, el profeta indica esta gracia cuando dice: dije que sois dioses y todos los hijos del Altísimo. Interesante lo que dice ahí. Pasamos a otro padre de la iglesia. De ahí pasamos a Tertuliano, cerca del año 145 al 220 después de Cristo. Tertuliano era un presbiterio africano de Cartago, un negrito, nuestro hermano negrito, en la provincia romana de África. Fue el primer autor cristiano en producir un extenso corpus de literatura cristiana en latín, el padre de los latinos, escritos latinos. Y en sus cartas aparece una y otra vez la palabra cristianos. Para no alargarme, solo iré ahí para que vean. Y aquí sigo al volumen 3 de este estudio, Tertuliano. Y sí lo tengo también en el latín. O sea, lo pude encontrar en el latín y ahí aparece en el capítulo 15, Christianum, Christianorum o Christianum. Pero en el inglés, pues uno lo puede traducir al español más fácil, ¿verdad? Y en todos sus escritos aparece Tertuliano, su Apología 1, o sea, a través de sus escritos aparece la palabra cristianos. ¿Ok? Vamos a ver, también está Minucio Félix, cerca 120 después de Cristo. Tertuliano fue su contemporáneo, y al igual que Tertuliano, nuestro autor parece haber sido un juriconsulto. Un juriconsulto es un experto en derecho ley, o sea, estos hombres eran educados, no eran cualquier persona, cualquier ciudadano romano. Eran hombres educados, expertos en derecho o en la ley en Roma.
en algún periodo de su historia. Y también Menucio Félix aparece en sus escritos la palabra cristiano, Menucio de Félix. ¿Ok? Se me hace que aquí ya pasamos a la Menucio de Félix. ¿Ok? Aparece en primer capítulo, en el capítulo 5, perdón. Capítulo 5. Ahí aparece la palabra cristianos. ¿Ok? No lo voy a traducir en español, pero ahí aparece en sus escritos de Minucio de Félix. También está Hipólito, que Hipólito era discípulo de Ireneo, el año 160 a 236 después de Cristo. Las instrucciones de Comodiano, en el año 240 después de Cristo, un obispo del norte de África, de quien se sabe muy poco, pero también en los escritos de Comodiano aparece la palabra cristiano. Está Orígenes, alumno de Tertuliano, en los escritos de Orígenes, en el año 185 a 230 después de Cristo. Hola, mijo. Papi. Give me a second. Perdón. También está Cipriano, cerca al año 200 a 258 después de Cristo. También fue alumno de Tertuliano. Y pues en los escritos de ambos aparece también la palabra cristianos. Está Comodianos, ahí está Comodianos, está Orígenes también, ahí está Orígenes. Y como les digo, hermanos, o sea, aparece a través de los escritos de la patrísticos pre-Nicea. Yo quería enfocarme a esos escritos para que la gente no diga que fue algo agregado por el concilio de Nicea o porque Constantino tuvo algo que ver. O sea, ya saben ustedes todo esa mentiras, pues, o engaños que la gente repite sin conocer. Pero hasta ahí, eso es todo lo que, hasta ahí llegué, hermanos. O sea, los primeros, ¿cuántos son? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. 18 padres de la iglesia temprano, desde el primer siglo hasta mediados del tercer siglo. Vemos que en todos sus escritos, a través de sus escritos, no solamente una vez, sino varias veces aparece la palabra cristianos. Y como también vemos que en los escritos de estos padres, a los que se les está escribiendo, como por ejemplo, ya vimos vamos a ver, ¿quién fue? Se me hace que fue los escritos de Teófilo de Antioquía, cuando él escribía a su amigo incrédulo, que el amigo incrédulo, o sea, vemos también que los incrédulos conocían este término en la iglesia temprana. No es algo que solamente entre nosotros, la iglesia, se producía este nombre o este título, seguidores de Cristo, cristianos, sino también los que nos rodeaban, los incrédulos, los inconversos, conocían que este término en fin, hermanos, esto es lo que tengo de mi parte. Para resumir, el término cristiano aparece primeramente en los escritos de Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Y a través de la historia aparecen los escritos, hermanos. Ojalá esto les haya servido de bendición y así podemos seguir con el tema. Esto fue todo de mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y aleluya. Amén, amén. Dios vivo. Amén. Puedo en el diálogo. No La sé si ustedes palabra cristiano. Así es, ajá. Miren, es cierto que en los códices sinaíticos, los códices vaticanos, la palabra está corregida. Eso es cierto. Por eso se presenta los códices son del siglo IV, ¿cierto, mi hermano Luis Rosales? Amén, así es. Por eso se presenta esta evidencia antes del siglo IV, ¿cierto? Así es, antes de tales correcciones. Amén. Exactamente. Se presenta la evidencia de la patrística. La patrística significa los padres de la iglesia, en algunos casos no, y histórica, que es lo importante, la histórica. Amén, y no solo en el griego, sino en el latín, como en los escritos de Tertuliano. Amén. Exactamente. Aparece en la Biblia, el hermano Ángelo de repente también va a hablar de eso, aparece en la Biblia de la palabra cristiano, ¿verdad?
Hechos 2 veces y la carta de Pedro. Así Eso es. para que tenga en cuenta de por qué el hermano Luis Rosales está presentando la patrística antes del siglo IV. La presenta porque la evidencia da a demostrar de que la palabra cristianos ya se usaba ya para el siglo IV. Amén. Mi hermano Ángelo, dime Así es. algo. Ok, bueno, a mí me gustaría compartirles, mis queridos hermanos, les voy a compartir pantalla y para todos nuestros videovidentes, dejarles un poquito de, permítanme un segundo, un poquito de esta información. Ustedes me dicen en qué momento se ve mi pantalla. No sé si es por causa del internet. Amén, ahí se mira. Ahí se observa. Muy bien, perfecto. Muy bien, bueno, deseo mostrarles unas imágenes que me encontré en la web. Ahora, gracias al Todopoderoso que tenemos, que podemos disponer de... Ah, está muy lenta mi computadora. No me deja ni poner... Bueno, permítanme un segundo. Podemos encontrar manuscritos digitalizados y poderlos observar desde la comodidad de nuestros hogares. ¡Ah, no me deja, por Dios! Está muy, muy lento. Denme por favor un segundo. Ahí está. Muy bien, vamos a... Ok, este es un manuscrito, este es el manuscrito 1829, está datado en el siglo X y vamos a ampliar un poquito la imagen. Sumamente lenta. Bueno, el texto en cuestión es Hechos capítulo 11, versículo 26, donde se menciona que fueron llamados en la ciudad de Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos. Y aquí, no sé, he ampliado la imagen, pero no veo que se amplíe. Bueno, aquí donde estoy colocando mi cursor, no sé si lo ven, hermano Luis y hermano Amén. Luis Rosal. Sí, ok. Ahí dice Hri. Ok, aquí continúa Christianus. Amén. Okay. Amén, sí lo veo. Ok, este es un minúsculo. Se llama minúsculo porque está escrito en minúsculas. Y ya tiene, sí, obviamente, ¿no? Y ya está escrito con espacios, incluso con puntos diacríticos. Ok, vamos a ver la otra imagen. La otra imagen, este es el minúsculo también, el 757. Ah, tarda un poquito. Este es del siglo XIII, XIV, no, XIII. Ah, caray, tarda un poquito. Ok, me abrió otro. Mejor Amén. abrimos el Códex Alejandrino. En el Códex Alejandrino encontramos la palabra aquí donde pongo mi cursor, dice Christianus. Okay, voy a ver si la puedo ampliar. Aquí sí se puede, qué bueno. Aquí se percibe, como dice, aquí tiene una iota, Christianus. Y vamos a ver por último la imagen del Codex Vaticanus, perdón, el Codex Sinaiticus. También en el Vaticanus hay una variante que, pero le comentaba el hermano Luis Alfinger que no me fue posible encontrar el verso específicamente. Entonces me tardé muchas horas y no lo encontré. Pero aquí sí fue fácil en el Codex Sinaítico o Codex Sinaiticus. Y la palabra está aquí. Ok, Christianus. Aquí tiene una sigma chiquita. Bien, aquí deseo que observen algo. Ok,
aquí, aquí hay una corrección de un editor posterior. Entonces, esta letra es una eta. Bueno, actualmente se llama ita, por causa del itacismo o iotacismo, porque también la ita se pronuncia actualmente como i, como una iota. Entonces, ¿qué decía o qué se supone que decía? Recordemos que este códex es del siglo IV, está datado aproximadamente por eruditos y por académicos del año 300 al año 350 después de Cristo. Por lo tanto, esta puede ser una evidencia de que no se llamaban cristianos, sino porque esta suena como una E, cristianos. Entonces, deseo mostrarles también, hay una página maravillosa que es sobre crítica textual y nos muestra el texto. Este texto que está aquí arriba, así a grandes rasgos, es el texto que viene en el texto crítico de Nestlé Aland, en su edición 28 o 28ª edición. Bueno, ¿qué quiero mostrar así sin tanto rollo? Es que la palabra cristianos, por ejemplo, en el papiro 45 viene la palabra Christianus con iota. En el papiro 74 también viene Christianus, pero aquí, como ya vimos, en el Codex Sinaiticus viene Christianos con una ita o eta. Digamos que aquí dice Christianus. Aquí este asterisco significa que hay una corrección posterior, es decir, aquí está la corrección, tal como lo mostré en la imagen. ¿Por qué una corrección? Porque alguien tomó un borrador, una goma, aquí en México le dicen goma, y entonces le dio ahí un borrón porque esa es una corrección, porque aparentemente, o podría ser, que se equivocó. Y en lugar de poner una iota con sonido de i, puso una eta. ¿Sí me estoy dando a entender? Bien. Amén. Resulta ser que se supone que algunos piensan que no se les llamó cristianos, sino cristianos, o sea, cristianos. Entre ellos, como eruditos como Bauer, Lipschitz, Hafstad, Weizsäcker, y por ejemplo, Friedrich Blas, ¿dónde está? Ok, Friedrich Blas nos comenta y conjetura que cristianos o cristianos es la lectura correcta en Anales, capítulo 15, verso 44. Este es un escrito del historiador Tácito, y pues este es un primer testimonio extrabíblico de esa palabra. Adolf Harnack, en su libro Mission Expansion of Christianity in the First 3 Centuries, nos menciona que cristianos, en realidad es la lectura original, aunque el nombre Cristo se da correctamente. En consecuencia, Harnack piensa que el historiador latino intentó corregir la denominación popular del año 64 a la luz de su propio conocimiento más exacto. La gente común solía llamarlos cristianos, dice Harnack, pero el verdadero nombre de su fundador era Cristo. Sea como fuere, una confusión entre Cristos y el conocido nombre de un esclavo, Crestos, es más inteligible a una edad temprana que más tarde, cuando el cristianismo era conocido y cuando el cristianismo era más conocido. Debe haber una fuerte tendencia de confirmar a los testigos anteriores al uso posterior y familiar y etimológicamente correcto. Por lo tanto, es más notable que el Codex Sinaiticus conserva Christianus. En general, parece probable que esta designación, aunque otorgada por error, fue la original. También nos dice Louis Feldman en su libro Jewish Life and Thought, Vida y Pensamiento Judío. Él afirma que la mayoría de los estudiosos afirman que Crestus es un error ortográfico
que se refiere a Jesucristo, dando crédito a la idea de la expulsión, de la que se menciona, me parece que en Tácito, o en Suetonio, no recuerdo, esa expulsión se dio a los judíos por motivos religiosos. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis con respecto a cómo se llamaban cómo se le llamaba a los cristianos, porque en realidad eso fue muy posterior me refiero a, no fue en el año 31, ni en el año 35, ni en el año 40. Es muy posible que por ahí del año 50. Bien, pero ¿cuáles eran entonces los nombres con los que se les denominaban a los creyentes en el Mesías, que en un principio eran judíos? Sin mencionar las citas bíblicas, aunque las tengo, se les denominó, o más bien dicho, también se autodenominaban como los discípulos, los hermanos, los santos, creyentes, fieles, elegidos, también la iglesia. Incluso hay versos, como por ejemplo en 1 Pedro 2:16, cuando dice que se comporten como esclavos. Algunos traducen siervos de Dios, que también se puede traducir esclavos de Dios, porque os theus duli es duli o dulos, puede ser esclavo o puede ser siervo. Bueno, los judíos le llamaban despectivamente nazarenos. Eso lo podemos encontrar en Hechos, por ejemplo, en Hechos 24. Hechos 24, verso 5. Ay, no. Ok, dice, ¿por qué? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Y por qué sabemos que es un término despectivo? Bueno, porque se tenía como un proverbio despectivo. Es más, da evidencia de ello en Juan capítulo 1, verso 46. El autor Juanino dice que Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dicho por personas no creyentes, a quienes comúnmente se les llama paganos, que no necesariamente, bueno, es una palabra que cambió muchísimo, antes tenía que ver con algo del campo, pero pues fue tomando más la palabra pagano, la forma para referirse a alguien gentil, que sería el sentido griego, gentil, o personas no creyentes en el Dios judeocristiano. Así. Entonces, Agripa en Hechos 26-28 dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Notamos aquí que tenía entonces un sentido peyorativo, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al punto de esta variante textual de cristianos, quiero comentarles que algunos creen que Crestus era un esclavo, ya que el término griego Christos, bueno, en griego moderno se pronunciaría Christos, es decir, igual que Christos, con iota. Pero bueno, generalmente se refería a un esclavo bueno o útil. ¿Esto por qué? Porque efectivamente la palabra Christos significa benigno, bueno, bondadoso, misericordioso, honrado, de buena calidad. Eso dice el diccionario Tugi o Tagi. Podríamos ver ejemplos de esta palabra en, por ejemplo, Mateo 11, capítulo 11, verso 30. En donde Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí porque mi yugo es fácil es hogar simos mu Christos, o Christos, como quieran pronunciarlo. ¿Ya vieron? Entonces, aquí se traduce como fácil, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo por ahí, Lucas capítulo 5, verso 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo,
porque dice el añejo es mejor. Aquí en la frase el añejo es mejor, en griego es opaleos Christos estin. Ahí está. Bueno, solamente 2 ejemplos, hay más ejemplos, pero bueno, ese es para que se note que esa palabra sí significa bueno, amable, fácil, etc. Ahora les quiero mostrar, hermanos, una objeción que me encontré por ahí en la web de un amigo, de un hermano, vamos a decir, un hermano creyente de un grupo llamado los Nazratim, o más bien dicho, pronunciado en hebreo es Nazratim, y su nombre es Abdiel, Ben Abdiel Obadia, es él, tiqui, tiqui. Bueno, y nuestro amigo Abdiel objeta con respecto a esta palabra, porque efectivamente él afirma y dice verdad, es decir, Hechos capítulo 11, verso 36, hay una corrección, una es Christianus y el otro es Christianus. Entonces aquí él está diciendo, tal como yo lo mostraba en el Codex Sinaiticus, que hay una corrección en los 3 versos donde aparece, es decir, en Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en 1 Pedro 4:16 viene esa corrección. Ahora, esto le ha servido para argumentar que, como ya mencionaba, Christos significa, dice él, en las concordancias griegas, y yo agregaría también en los diccionarios, una cosa es el léxico y otra el diccionario, que Christos significa bondadoso o bueno. Y luego argumenta, parece ser que cita una versión propia, no sé cuál sea, no tengo idea, pero parece propia. Dice, él cita Hechos 11:26, 22 al 26 y leo. En Jerusalén enviaron a Barnabá, aquí lo está pronunciando en hebreo, Barnabá, que fue hasta Antioquía, el cual, cuando llegó y vio la bondad de Elohim, aquí está transliterando la palabra Dios, poniéndola en hebreo, la bondad de Dios, y aquí pone esta frase, la bondad de Dios, la pone en griego. Observemos. Haristin Zutheu. Entonces, ahí dice, y la bondad de Dios, la bondad de Dios. En griego, y él pone charis, bueno, aquí es porque la pronunciación en inglés así es, ¿no? Pero debe ser Haristin Zutheu. La gracia de Dios. Él dice que en hebreo esta frase se dice Hesed HaElohim. Y esto es cierto. Hesed HaElohim significa la gracia de Dios. Y que por la gracia de Dios o por la bondad de Dios, incluso podría ser la misericordia de Dios, aunque misericordia tal vez no sea la palabra más adecuada. Pero bueno, por la bondad de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permanecieran en el Señor, porque era varón bueno. Porque era ¿qué? Varón bueno. Y dice, él agrega, o sea, Abdiel. En griego se traduciría aner agathos. Y que en hebreo, ishtov. Es decir, así, ishtov. Hombre bueno, hombres buenos, hombres bondadosos. Y lleno de ruach hakodesh, o sea, del espíritu de santidad, y emuná, o sea, de fe. Y se reunieron todo un año allí con la comunidad y enseñaron a una gran multitud. Y llamaron por primera vez en Antioquía a los discípulos Anshe Hesed, hombres bondadosos. Ese es el argumento de Abdiel para decir que en realidad no se llamaban cristianos, sino cristianos, haciendo referencia a hombres buenos. Y notemos algo. ¿Por qué en la frase y vio la bondad de Elohim pone el texto en griego, Haristin Zutheu, y por qué cuando dice era varón bueno, no? ¿Por qué solamente lo pone transliterado? Adner Agathos. Bueno, quizás necesitemos ver el verso, ¿no? Hechos 11:22.
Aquí está. Porque era varón bueno. Porque era varón bueno y aner agathos. Pues ahí no dice Christos. No dice aner Christos, sino aner agathos. Entonces, pues, no necesariamente tiene que ser que esté diciendo que eran hombres bondadosos. Sí era hombre bueno, pero en el texto griego, y aquí no hay variante, aquí es anir agathos. O sea, hombre bueno. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Hay una doble ortografía y pues sabiendo que en virtud del itacismo, o sea que la E pues suena pues también como I, de hecho se pronuncia como I, hay diptongos que se pronuncian como I, hay muchos casos. Es posible, solamente digo que es posible, que esta corrección sea solamente ortográfica, sea quizás un error ortográfico. Quizás no hacía referencia a hombres buenos o bondadosos. Sigamos con The Jewish Encyclopedia, en donde nos menciona que los primeros cristianos se reunían para adorar en nombre de Cristo y se llamaban a sí mismo de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 12, indujo a los paganos a considerarlos como los seguidores partidistas de un líder con ese nombre. Por lo tanto, acuñaron el nombre de cristianos, para ellos, como un apodo después del ejemplo de los cesarianos, pompeyanos, etc. No familiarizados con el nombre Christus, los paganos pronunciaron el nombre también como Crestos, y hablaron de los cristianos como Cristiani. Eso es lo que dice la enciclopedia judía. Y ya prácticamente para concluir, bueno, en The International Standard Bible Encyclopedia dice que en los primeros tiempos del imperio, permítame un segundo. La terminación adverbial ianos se difundió ampliamente por todo el imperio. Originalmente aplicado a los esclavos que pertenecían a las grandes familias, había pasado a un uso regular para denotar los adeptos de un individuo o parte. Un cristiano es simplemente un adherente de Cristo. El nombre pertenece, como dice Ramsey, a la jerga popular, como en realidad lo hacen los nombres de secta o de partido. Solo después de un intervalo considerable con frecuencia bajo protesta, tales nombres son aceptados como autodesignaciones, ¿no? No me acuerdo si tengo un dato más. Déjame ver. Ok, déjame, te muestro uno más y ya. Dame oportunidad. Otra vez te vuelvo a compartir pantalla. Amén, hermano. Prosiga, excelente. Sí. Esta es una web, esta es una web de un sitio en hebreo, totalmente en hebreo, por cierto. ¿Por qué? Porque son judíos, son judíos actualmente que creen en Yeshua Menazrat, que creen que Jesús es el Mesías. Este es en new.org.il. Bueno, ahí pueden encontrar tanto el Tanaj, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, como el Hadrit Hadashah, perdón. Bueno, aquí sería la Torah, el Tanaj, que está todo el Antiguo Testamento, y aquí el Hadrit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento. Aquí encontramos a Matai, y aquí está Maasei Hashlichim, hechos de los enviados, emisarios, apóstoles. Y ahí en su capítulo 11, vamos a ver el verso 26, ¿cómo traducen? No estoy diciendo que, ojo,
No estoy diciendo que el escrito de Hechos está en hebreo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de un papiro. No, si lo hubo, no lo hay. Los eruditos concuerdan que está escrito en un estilo griego. Así que, bueno, esta es una traducción del griego al hebreo para judíos hebreoparlantes. ¿Me explico? Bien. En el capítulo 26 dice... Ok, aquí dice... וב אנטיוכיה לראשונה כני את התלמידים, a los discípulos, Meshihim. Bueno, Meshihim viene de la raíz Mashiach. Mashiach es ungido en nuestro castellano. Mashiach se translitera como Mesías. Viene siendo lo mismo que Christos, solo que Christos está en griego. Entonces, y de hecho, Christos se translitera a nuestro castellano como Cristo. No es una palabra castellana, es una transliteración, ¿ok? Y así pasó. Entonces, ¿cómo traducen ellos? Ellos ponen Meshihim, que sería lo mismo a cristianos. ¿Sale? Ese es lo que les quería mostrar. Y por mi parte sería todo. Amén, hermano, excelente. Muy buena exposición, buena exposición. Me debes esos tres links. ¿Oíste, hermano Ángelo? Así es, sí. El de la crítica textual, el que nombraste de último y el que no dice de dónde obtiene su fuente de la versión que él usa. Él no la dice, me imagino. Un comentario sobre sí, adelante. Meshihim. Meshihim sería seguidores del ungido, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho sí, igual que cristianos. Igual que cristianos. Igual que cristianos. O sea, claro, no se ha registrado, bueno, hoy podemos decir mesiánicos a todos aquellos seguidores del Mesías. O sea, no está mal que digamos yo soy mesiánico. Es más, hay judíos ortodoxos que son mesiánicos, pero hay que entender el concepto. Aunque están esperando aún al Mesías, tienen la esperanza de un Mesías. Hay judíos que no son mesiánicos porque no siquiera tienen el concepto del Mesías, ¿no? Ya es otro tema, pero en esencia, mesiánico sería un seguidor del Mesías, así como Meshihim es un seguidor del Mesías, cristianos es un seguidor del Mesías, Christianus en griego, seguidor del Mesías. Eso es lo que podría decirles. Así como herodianos o cesarianos serían seguidores de o pertenecientes de Herodes, o seguidores o seguidores o pertenecientes de Herodes o de César. Así nosotros somos seguidores de o pertenecientes a Cristo, o sea, cristianos. Interesante. Así es, mi hermano. Sí. Voy a eso. No estoy concluyendo, sino a las preguntas con respuestas. Y he tomado de la biblioteca Logos también, de diccionarios bíblicos en inglés traducidos al español y de algunos diccionarios ya que tengo, por cierto, en físico ya traducidos y algunos comentaristas eruditos. La palabra cristiano, ¿qué significa? Tiene 4 respuestas. Aunque hay varias preguntas, esto me parece muy interesante, las voy a leer. La palabra cristianos en griego deriva de un latinizada, es latinizada, de un adjetivo, de Cristos en griego. Denota la relación íntima con Jesús. El uso más antiguo de cristianos para referirse al seguidor de Jesús aparece en el Nuevo Testamento en referencia a los judíos que aceptaban a Jesús Nazaret como el Mesías de Dios. Segundo punto, cristiano es el término finalmente convertido en la nomenclatura estándar para los seguidores de Jesucristo, pero en realidad ocurre solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. El término de la palabra cristianos, que significa ungidos, Mesías, ya el hermano lo explicó, es básico, es de cristianos, es alguien que cree en el Mesías, ¿cierto? A alguien que sigue al Mesías. Hechos de los Apóstoles dice,
Es decir, las palabras que se consideran discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez en Antioquía, en Siria, cristianos. 11:26 del libro de los Hechos. Todo esto sacado de diccionarios. Punto 3. Cristianos. El término griego es usado, puede traducirse de Cristo, el término griego, o pertenece a Cristos. Escúchese bien, son los seguidores de esta comunidad. Comenzó a ser conocido este movimiento en el siglo I, distinto a los judíos. Esta parte me parece muy buena. Un movimiento que no era judío, aunque había judíos que pertenecían al dicho movimiento. Por eso es que me parece interesante. Punto 4. En los primeros tiempos del imperio, el adjetivo ianos, ahí donde está nombrando mi hermano Luis Rosales, ianos, escúchese bien, el adjetivo se difundió ampliamente por todo el imperio romano. Originalmente era aplicado a las grandes familias que usaban regularmente, que eran adeptos a alguien, los cesarianos, ¿cierto? Los cesarianos. Por eso es que se utiliza este término. Un cristiano simplemente adquiere a Cristo. El nombre pertenece, que es una jerga popular, que es un nombre en aquel tiempo de una secta. Eso ya los hermanos también lo explicaron. Era esa designación. Claramente, en respuesta a esta pregunta, ¿acaso el término cristianos o cristianos fue aplicado a seguidores de Cristo en un término apreciable? No. Tal componente de decir que eran hombres bondadosos, más bien fue aplicado a los seguidores de Jesucristo para un título despectivo, vulgar, malicioso, humillante y despreciante. O sea, el cristiano era un término utilizado como señalamiento de alguien despreciado, y más si era judío. Si ustedes han conversado con judíos, ustedes saben que los judíos, cuando alguien se convierte al cristianismo hoy en día, es sacado de su sinagoga, de los judíos. En respuesta, primer punto a esta pregunta, la aplicación fue usada primeramente en Antioquía por los gentiles. Sin duda, es una aplicación despreciante. En declaración, Agripas, en el libro de los Hechos 26-28, cita Tácito también de una manera despreciante, de una forma del primer siglo llamarlos de una manera vulgar. Por poco me persuades de ser cristiano. Él no estaba queriendo decir algo bonito en ese momento. Esto es del diccionario expositivo Vine. En el libro de los Hechos, capítulo 26, Agripa utiliza un sarcasmo para referirse a los cristianos sobre el discurso de Pablo. Primera de Pedro, esto está en inglés, Primera de Peter 4, 16 al 10, del 14 al 16, estos son los versículos. El término se utiliza durante la persecución. El término que utiliza Pedro era por la persecución que había en el periodo histórico a los creyentes en Cristo. Por lo tanto, el término aparece de una manera histórica bajo el imperio romano, porque se estaba persiguiendo a los cristianos. Eran contemporáneos históricos de Tácito y Suetonio. Usar de esta manera el término Tácito se refiere a los cristianos como gente odiada. Esto lo dice el historiador Tácito. Era gente odiada. Era gente que algunos decían tenían malas acciones en contra del imperio o del judaísmo. Ténganse en cuenta esto. Suetonio llama nuevamente a esta gente supersticiosa. Él decía, Suetonio, también histórico como Tácito, decía en sus cartas que eran gente supersticiosa, era gente odiada, no importaba su origen. El término que se usa era una burla, era el ridículo. Qué interesante, hermano. Pero a finales del siglo I, me imagino cuando ya se escribe el Apocalipsis, los cristianos toman este término para ellos. Ya no existía este término bajo esta forma. Esto es sacado también de la Biblia de Oxford. Ahora bien, continúo, hermanos. En el juego de palabras,
Y esto tiene que ver con la crítica textual. Todo esto en el juego de palabras de cristianos con Christus, que ya el hermano también lo explicó. Tanto el P72, el manuscrito P72 del siglo VIII, como el reciente papiro 125, cita en la Septuaginta, Primera de Pedro 2:3, que crea un juego de palabras entre Christus, que significa bueno, y Christus. Estos papiros demuestran en su antigüedad que Primera de Pedro cita un salmo, prueba de que el Señor es bueno. Se convierte en la confesión de Cristo al Señor, ambas veces escritas de una denominación sacra. Este artículo funciona en la Septuaginta de Primera de Pedro. El texto es revelante de Primera de Pedro en el papiro P125 y P72. La lectura del P72 está en discusión con el contexto, con Bormann, entre otros. Era muy temprano generalizar y llegar a un acuerdo. Los papiros en discusión están estrechamente relacionados. El artículo analiza las implicaciones de la era temprana del cristianismo en persecución al Imperio Romano, así como la confusión de Christus y de Christus. La palabra clave en Primera de Pedro es Cristo, en el P72, Codes y P125. Lo reciente está publicado. Todo esto está publicado, se puede buscar en Google, en Internet. Dice P122, el papiro P125, perdón. Pedro, Primera de Pedro 23 al 25. Y en su misma carta, el capítulo 2, del 7 al 12. Ha ocasionado enorme emoción el tener estos estudios del Nuevo Testamento. Los estudiosos están emocionados, por supuesto. Esto relaciona que había testigos del Antiguo en Primera de Pedro. Son testigos de lo más antiguo de Pedro. Datan del tercer siglo. Hay opiniones en el cuarto siglo. Opiniones de acuerdo a otros fragmentos. En especial, es interesante recalcar la variante que existe en Primera de Pedro, que se encuentra, según Born, en el siglo VIII. Ese es el P72. Recuerden que los hermanos que no saben que a los manuscritos se les coloca los nombres y se les coloca una letra con un número. A saber, la sustitución de Cristos por Crestos es citada en la Septuaginta. Esta antigua confirmación de esta variante sugiere que sustituir Cristo por Crestos en estos dos manuscritos provoca especulación. Todo esto queda entre eruditos, hermanos, pero es una discusión que tienen de acuerdo, ellos le llaman miscelánea, se le llaman ellos. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Si leemos el contexto, de acuerdo a lo que enseñan los eruditos, de acuerdo a la ortografía, a lo que es el Nuevo Testamento, leemos de esta manera en el libro de los Hechos. Pero había entre ellos varones de Chipre, de Sirena, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. En gran número creyó, se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. Verso 24. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y la gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Verso 26. Y se congregaron allí todo el año con la iglesia, y enseñaban a mucha gente. A los discípulos se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Verso 20. A los griegos se les anunció el evangelio de Cristo. Marcos capítulo 1 dice el evangelio de Jesucristo. Lo que anunciaban era el evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 15, 29 dice el evangelio de Jesucristo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta de acuerdo al contexto.
de ser llamado, y esta opinión es mía, hombres bondadosos, quedaría en cierta ironía decir que el Evangelio de Jesucristo fue presentado en cierta población solamente para hombres bondadosos o que fueron llamados de alguna manera hombres bondadosos. El hermano Ángelo hablaba de que también la palabra Cristo tiene que ver con un esclavo. Esta palabra se usó durante ese periodo de tiempo de acuerdo a aquel esclavo. Y sí, se usó también esta palabra que eran de aquí. Concluyo yo de acuerdo a esto. ¿Qué proclamaban los cristianos? ¿Qué proclamaban los cristianos? Respuesta. Los nombres de los discípulos eran conocidos entre ellos, hermanos, fieles, elegidos, santos, creyentes, pero se les distinguía entre la multitud como creyentes de Cristo y fue adaptado cristianos universalmente. Esto es del diccionario de la Biblia de Easton, de Nueva York. El término Christus, en su etimología y ortografía apropia y empieza en los manuscritos de los primeros siglos, como ya los hermanos han citado. Es la ocurrencia de los tempranos de autodenominarse cristianos. No fue que alguien dijo, vamos a llamarnos cristianos. No, era la burla que los demás le tenían a los seguidores de Cristo. Era la burla despreciante. Estos son cristianos. Esa era la manera de burla. No fue alguien que les quiso, yo me quiero llamar cristiano. Por eso es que es interesante. En la Diadeche, el hermano ya Luis Rosales también la nombró, también justifica la palabra anticristianos. Y la Diadeche es del siglo I y el siglo II. También aparece la palabra anticristianos en los tribunales de justicia. Y ello aplica que se usó la palabra cristianos, lógicamente. Hemos de citar que significa también esclavos de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. También en honor se hacía como esclavo de Cristo. Al César se le denominaba cesarianos. Los seguidores de César era un cesariano. Pero el decir que alguien era cesariano era digno, era alguien importante, un cesariano, era alguien importante. Mientras que la palabra cristianos era alguien acusado, era alguien señalado, era alguien que no se sentiría orgulloso porque era un señalamiento de burla y de desprecio. Ya ustedes también conocen lo que ustedes han estudiado. Llamar a los discípulos con este término ocasionaba problemas. Era un designio y por eso ellos se llamaban creyentes de Cristo, santos. Tengo todos los versículos, pero son muchos versículos. Hermanos creyentes de Cristo, los elegidos, se llamaba iglesia de Dios, se llamaban siervos, esclavos a Dios. Lo voy a dejar hasta aquí, mis hermanos. Los autores apostólicos se refieren a este término como siervos esclavos. Por eso es que decir que la palabra cristianos es hombre bondadoso o que la palabra cristianos es un esclavo, ya el término siervo da a entender de que era un esclavo de quién, de Cristo. Filipenses 1:1, Pablo lo cita. Con frecuencia, esta expresión denota una significante de decir el nombre de aquel al cual eras esclavo. En el informe de Plinio, no lo había nombrado, a Trajano. Plinio también es un historiador, afirma que solían reunirse y cantaban himnos a Dios los cristianos. También lo cita en su carta a Trajano. Lo dejo hasta aquí, mis hermanos, para que den sus opiniones y, gloria a Dios, pueden dar también su conclusión. Amén, hermano, excelente. Percibe lo que dice Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, la palabra, la denominación cristiano, como bien lo dijiste, significa seguidor de o esclavo de.
Y esa frase o esa ideología se encuentra en las Escrituras, como lo acabo de leer. Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, éramos esclavos a Jesucristo. Pero la palabra cristianos denota todo eso, denota todo eso. Y entonces, para que alguien diga que significa hombre bondadoso, está yendo en contra de la materia textual, está yendo en contra de la materia patrística, está yendo en contra de la idea detrás de ciertos versos como Romanos 1:1, siervo de Jesucristo o cristianos. Entonces, no cabe esa palabra, hombres bondadosos, no cabe. Y bien ya lo presentó el hermano Angelo. Entonces, excelente, mis hermanos, esa es mi aportación. Sí, mi hermano Ángelo. Sí, bueno, un comentario solamente para concluir. Bueno, vemos que es evidente que sí hay una variante textual que podría evidenciar que cristianos era la ortografía original. Evidencia histórica extra bíblica, bueno, también presentaron historiadores como Suetonio y Tácito. Sin embargo, bueno, tendríamos que hacernos el cuestionamiento. Ya hay eruditos que han apelado a que debería ser, que no se le llamó cristianos, sino cristianos, haciendo una referencia a la bondad, de hombres que siguen la bondad. Sin embargo, podríamos concluir de una manera similar a la del hermano, a los hermanos Luises. Aquí en México les decimos huichos, no me pregunten por qué, no sé. Bueno, el término que cristianos, hombres bondadosos, fue aplicado a los seguidores del Mesías o Cristo como un término apreciable, o más bien cristianos fue aplicado despectivo, malicioso, humillante y de desprecio. ¿Era un mote de desprecio o era así, era un nombre admirable, eran hombres bondadosos? Como podemos ir concluyendo, era, de acuerdo a la evidencia textual, en su mayoría, todo apunta que era un mote de desprecio, ¿no? Como pudimos ver, Agripa dice, lo usa prácticamente sarcásticamente la palabra cristiano. El autor Petrino en su carta, el término es utilizado como de reproche, utilizado durante la persecución, y esto pone de relieve que el término haya sido despectivo. Y de esa manera, bueno, el término también tenía un tono de burla, de ridículo, y sin embargo, para fines del siglo I, los cristianos lo aceptaron como un título que era reconfortable de la gloria de Dios. Entonces ya lo tomaron como un título de dignidad, que también de identificación. Quizás al principio no, porque el texto no dice que se llamaron a sí mismos cristianos, no, dice que a los gentiles, ojo, a los gentiles de Antioquía, que ya creían en el Mesías, no eran los judíos creyentes en el Mesías, es otra cosa y será otro tema. A esto se les llamó cristianos, que tenía una connotación, como ya vimos, despectiva. Podemos concluir que ambas ortografías, como cristianos y cristianos, pues de alguna manera eran válidas y que su significado pues era prácticamente, como lo dijimos, seguidores de Cristo. Entonces ya para finales del siglo I, el autor de la Didache y los escritos patrísticos, como nos lo mostraba el hermano Luis Rosales, ya se había corregido la ortografía, incluso el significado. Ya no era despectivo. Ya para posterior, ya cuando cita a Ireneo, ya prácticamente el término ya tiene otra connotación. Ya no tiene un término despectivo. Los cristianos ya lo habían acogido para sí como un término de dignidad que les identificaba. Prácticamente eso. Amén, así es. Y quiero Bueno, hacer así es, mi hermano. un último comentario, ¿ok? Los que dudan aún, ¿ok? Y esto lo voy a hacer en forma de un historiador, ¿ok? Fíjense lo que dice este historiador, ¿cómo se llama este historiador? Tácito. Entonces, fíjense lo que dice Tácito, ¿ok? Durante una descripción de los eventos que rodearon el gran incendio de Roma en el año 64,
Anota cómo los cristianos fueron culpados y torturados por el fuego, sufriendo destinos similares como Cristos, de quien el nombre tuvo su origen. Percibe que el nombre de cristianos tuvo su origen de aquel que sufrió un destino similar, o sea, de Cristo. Y a Cristo se le conocía como Jesucristo, no como Jesús bondadoso, como Jesús el bondadoso, sino como Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Pero curiosamente, dicen los eruditos, parece que la ortografía original dentro de Tácito pudo haber sido cristianos, la E, no la I. Entonces, ahí podemos ver las ambas ortografías. Tácito usó la ortografía cristiano, ¿verdad? Pero podemos ver que la ortografía correcta es cristianos, porque el nombre de los cristianos tuvo su origen de aquel que sufrió, Cristo, no de un hombre bondadoso, sino de Cristo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender que aún Tácito, aún él usando el término cristianos, él nos dice que ese término cristianos, los que se les llama cristianos, tuvo su origen de aquel que padeció un destino similar, Christus, de quien el nombre tuvo su origen. Dice, sufriendo destinos similares como Christus, de quien el nombre tuvo su origen. Y a Cristo pues pasó a ser un nombre apelativo, pasó a ser un título a un nombre apelativo. Por eso se le conocen las escrituras como Jesucristo, ¿ok? Un nombre apelativo. Y ahí podemos ver que los cristianos tienen su origen de Cristo, de aquel que padeció, como los que en ese tiempo están padeciendo, sufriendo bajo los emperadores. Entonces, es una, ¿cómo se dice? Es una evidencia excelente de que a los cristianos no se les conocía como hombres bondadosos, sino como cristianos, seguidores o esclavos del ungido, por aquel de quien el nombre tuvo su origen, ¿verdad? Es algo interesante y bueno, eso lo quería incluir para que la gente pueda ver. Amén, amén, mis hermanos. Si tienes algo que decirme, hermano Ángel. No, pues nada más agradecerles a ustedes su tiempo, su dedicación, su estudio y pues esperando que los YouTube audientes o video audientes pues les sea grato la información, incluso puedan también corroborarla, buscar por sí mismos, estimularse a buscar por sí mismos información y pues finalmente sacar sus propias conclusiones. Y pues desearles que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. El sentimiento. Amén. Amén. Muy buen estudio, mis hermanos. Bueno, mi hermano, hasta aquí creo que podemos llegar en la conclusión. Cada quien verá el video, cada quien también tomará lo bueno y desechará lo que tal vez es malo. Cada quien presentó buenas evidencias y es muy interesante este video, de verdad. Estudiando esto me encontré con cosas que desconocía, de verdad. Amén. Muchas cosas que nosotros no conocemos. Estudiando la Biblia como tiene que ser, mi hermano, como ya lo he hecho con el hermano Luis Rosales y el hermano Ángel, nos hemos encontrado cosas que nosotros ni siquiera conocíamos. En el término cristiano me doy cuenta que hoy en día es como una moda ser cristiano. Hoy en día es una moda, pero antes, en el primer siglo, ¿cómo sería alguien que se le llamara cristiano? Sí, bueno, mis hermanos, hasta aquí voy a... En fin. En fin, Dios los bendiga también. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Sí, solamente un último comentario. Yo creo que el cristianismo hoy, que es una moda, es muy cómodo para la gente. Amén. La gente ya no... De hecho, hay en los escritos patrísticos, me parece que no iban ni siquiera a los balnearios. Los cristianos no iban a los balnearios. Los cristianos no iban al circo romano. Los cristianos no hacían muchas cosas que hoy parece que algunos no toman en cuenta. Pero en fin, sería bueno también tocar esos puntos algún día. Sería extraordinario. Igual que lo indagaron, sería bueno. Bueno, pues nos despedimos. El Padre les bendiga. Un saludo desde México, mis queridos hermanos Luises. Amén. Chao.